Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la segunda mitad de la Cuaresma, la liturgia rompe el rigor de sus signos externos, el de, como toda esa penitencia, el morado, sorprende con un domingo dedicado a la virtud de la alegría. Es el único día de la cuarentena penitencial en que el color morado de los ornamentos cede su puesto al rosado, en el caso de que se tenga, ¿no? Puede utilizarse la música instrumental. No sé si se han dado cuenta, en Cuaresma no se oye el órgano detrás del santo o así, o la guitarra. En principio, en la Cuaresma no hay sonido instrumental, excepto el cuarto domingo. Entonces, color rosado, órgano. Tampoco se ven flores durante la Cuaresma en el altar, excepto el cuarto domingo, que se llama el domingo letare, el domingo de la alegría. Como buena madre, la Iglesia nos enseña la manera de superar dos extremos. El de algunos creyentes para los cuales la penitencia es un fin en sí mismo, y entonces nos dicen, no, la penitencia tiene un sentido, pero el cristianismo es camino de alegría, como veremos en la meditación. Y el otro extremo, pues el de quienes quieren encontrar la alegría lejos de Dios, y les parece que el cristianismo se opone a la alegría. La enseñanza cristiana nos muestra que el sentido de nuestra vida es la alegría, la bienaventuranza, la santidad, la felicidad. Hay quien hace ver el camino, por ejemplo, los luteranos, así como extremos, entienden que todo lo que es gozo es pecaminoso. Y es famosa la película que se basa en una obra de literatura de Isaac Dinesen, que se llama El festín de Babette, donde aparecen dos señoras luteranas que comen una sopita casi que de tierra, porque como que los sabores gastronómicos serían, sí, medio pecado. Y, aunque sea un spoiler, pero es que todo el mundo lo conoce, hay una muchacha que les ayuda, católica ella, que se gana la lotería, sería la ocasión de irse y empezar una nueva vida, y no, gasta toda esa fortuna en montar un festín, un banquete para todo el pueblo, de aquellas personas que al principio pues no quieren participar, pero poco a poco van entrando y terminan descubriendo que es una maravilla, o sea, que es un regalo de Dios. Esta película podríamos decir que es la primera vez que un film aparece citado en una encíclica hablando de cine. Bueno, eso lo hace Francisco, la película es muy recomendable si alguien quiere, nunca está de más verla. Y dice el Papa en la Amoris Laetitia, una encíclica sobre la familia que además este año ha querido relanzarla, a los 5 años dice, bueno volverla a escuchar. Y dice en el número 129, las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los demás, en un anticipo del cielo. Cabe recordar la feliz escena del film El festín de Babette, donde la generosa cocinera recibe un abrazo agradecido y un elogio. Es como el resumen de toda la obra. ¿Cómo deleitarás a los ángeles cuando estés en el cielo? Es dulce y reconfortante la alegría de provocar deleite en los demás, de verlos disfrutar. Ese gozo, que es el efecto del amor fraterno, no es el de la vanidad del que se mira a sí mismo,
sino el del amante que se complace en el bien del ser amado, que se derrama en el otro y se vuelve fecundo en él. Entonces, la meditación se llama las raíces de la alegría. Y una manera de entender la alegría de buscarla es que todo gire en torno a mí, que se cumplan mis caprichos, mis deseos, mis aspiraciones, que los demás sean un poco instrumento, peldaño para yo subir, como mucha gente por lo demás hace. El cristianismo, y no son alusiones personales, ¿no? El cristianismo nos enseña otro camino. Ya decía una primera idea, el cristianismo no se opone a la alegría. De pronto un cristianismo mal entendido, como el de esas señoras de la novela, que ven como que lo que sea gozoso es pecaminoso. Como dice Mafalda, todo lo que me gusta es pecado o engorda. Tampoco son alusiones personales. No, el cristianismo es el camino de la verdadera felicidad. Por eso el Papa, la encíclica programática es la alegría del Evangelio. Como Dios dice, pues los católicos, el Espíritu Santo lo inspira para que el programa de la Iglesia en este tiempo sea, vayamos por el mundo mostrando la alegría del Evangelio. Hay quien va mostrando la pelea del Evangelio, el Evangelio que se opone al mundo, que se opone a las leyes, que se opone a la cultura, que pelea, que se enfrenta. Y ese no es el camino que dice el Papa. Mostremos la alegría del Evangelio. Anunciemos un mensaje de paz, de felicidad, de amor, de gozo. Que Jesucristo vive, que Jesucristo nos ama, que Jesucristo nos salva, dio su vida por nosotros, está en el sagrario, está en el sacramento de la penitencia. ¡Qué maravilla ser cristiano! Un cardenal, explicando una conferencia en un seminario en Roma, les decía ahí a los 100 seminaristas que estaban, creo que era el colegio americano, y les decía, les voy a pedir un solo favor. Cuando ustedes vayan por las calles de Roma, sonrían, que vean que un seminarista católico es un hombre feliz, un hombre contento, porque a veces el cristianismo parece que fuera con el ceño fruncido, así, ¿no? Agachadito porque está rezando, porque está desagraviando a Dios por los pecados, y como, no, el Señor nos dice, súbanse a los balcones, anuncien la alegría del Evangelio. Y entonces, ¿qué es esa alegría? Ya es como la primera idea, ¿no? Que el cristianismo es camino de la alegría. El Señor nos hizo para que fuéramos felices. La santidad, que es de lo que hablamos aquí, el mensaje que anunciamos, buscar la santidad, es buscar la bienaventuranza, es otro sinónimo. En Rusia, le preguntaba, eso lo explica Tatiana Goricheva en su libro La fuerza de la locura cristiana, le preguntan a los niños qué es un santo, y entonces que él no respondía, son viejitos calvos a los que les hacen estatuas en las iglesias, ¿no? Esa es la santidad, ¿no? Y uno se imagina como que está ese viejito calvo en una nube con una cítara, con un arpa, ¿no? Cantando salmos, y uno dice, yo no quiero eso, yo quiero ser feliz. Yo quiero gozar la vida, quiero hacer goles, quiero pues saber, conocer, disfrutar eso, pues un placer gastronómico, la amistad, el amor, el gozo de la sabiduría, y eso es, el cielo es eso toda la vida, toda la eternidad. Entonces a veces tenemos como una concepción errónea del cielo. El cielo es, claro, es eterno, el tiempo es distinto allá que acá. A mí me ha servido a veces, cuando se habla de depresión, una manera de entenderlo es muy fuerte, que dice, imagínese usted el momento más duro que ha pasado en la vida, la muerte de un ser querido, una traición, imagínese el dolor más fuerte que ha tenido, una fractura, una caída, imagínese la humillación más dolorosa. Bueno, eso, ese momento, pero pues durante años, eso es la depresión, para uno entender lo que sufre una persona deprimida. A mí me ha servido para pensarlo en el contrario, imagínese usted lo que es el cielo, el momento más feliz de la vida,
cuando lo hicieron alumno distinguido, cuando le dieron el diploma de bachiller, de universitario, cuando recibió la medalla de campeón, de quién sabe qué competencia, cuando la novia, candidata a novia, le dijo que sí, y entonces pues empezó ya la relación. Bueno, esos momentos de gran felicidad, el día del cumpleaños, el día de la madre, el día que uno metió un gol o que atajó un penalti, y entonces pues está uno lleno de alegría. Pues imagínense esa alegría, también la alegría que se siente, como hemos sentido nosotros, cuando uno le da un mercado a una persona pobre, cuando uno visita a un necesitado, cuando uno le explica una lección a un compañero que necesita. Bueno, esas alegrías, imagínese como sumar todo eso en un instante, pero ese instante por toda la eternidad. Bueno, no mencioné la alegría que se siente, y esa es tremenda, después de uno confesarse, la paz interior que uno tiene, la alegría que se siente al comulgar, la alegría que sentimos cuando recibimos la confirmación, o yo cuando me ordené, o cuando los adultos que se bautizaron adultos, cuando se bautizaron, cuando recibieron el sacramento del matrimonio. Bueno, todo eso, ese gozo, pero por toda la eternidad. Eso es la santidad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos felices por toda la eternidad. Entonces, me parecía que esto es medio revolucionario, porque a veces uno tiende a entender que el cristianismo es camino de dolores, de sufrimientos, de agobios, de negaciones. Y vamos a ver después, voy a mostrar cómo llegar a esa felicidad. Pero lo primero es que el cristianismo es camino de alegría, de gozo, de felicidad. Por eso los santos son bienaventurados. Bienaventurados, beatos, eso es una palabra pues, en latín, que significa feliz. Beato es feliz. Nosotros estamos hechos para la felicidad, eso lo descubren los filósofos, ¿no? Aristóteles lo dice. Y entonces, la felicidad verdadera consiste en ser santo. Cumplir la voluntad de Dios. Y ahí se entiende un tema que ha salido en estos días de Cuaresma con la ley, los mandamientos, que uno a veces tiende a pensar que los mandamientos son prohibiciones, negaciones, el Señor que no quiere que hagamos lo que nos hace felices. Y no, es todo lo contrario. El Señor que quiere que seamos felices nos muestra, nos da, como dijéramos, el manual de instrucciones para funcionar bien. Si quieres ser feliz, no robes. Y a mí me gusta mucho robar. Deja de robar y verás que es más feliz la vida del honrado que del que roba. Es más feliz la vida del que ama a Dios, del que lo honra, del que honra a sus padres, del que es casto, del que es honesto, del que es justo. Te metes por ahí y vas a ser absolutamente feliz. ¿Y quién lo dice? El que me creó, el que me ama, el que me quiere feliz. Señor, ayúdanos en este rato de oración que nos presides desde el sagrario, a tener esta conciencia de que nos quieres felices de esa manera. Hay como dos claves que quería decir sobre esa felicidad a la que el Señor nos llama. ¿Cuál es el sentido? Bueno, ¿cuál es el fundamento de la alegría? Hay quien tiene, el fundamento de su alegría es un equipo de fútbol. Y resulta que sigue equipos tan buenos que le da muchas alegrías. A mí me pasa a mí. Mi equipo acaba de ganar un partido internacional, gana copas mundiales, y uno dice, pues hombre, soy hincha del mejor equipo, y entonces eso le da a uno felicidad. Pero pasa que a veces el equipo puede pasar por crisis, y entonces si la felicidad mía está en el equipo, entra en crisis y entro en crisis yo. O si la felicidad está en una persona, o en el dinero que está en el banco, como el hijo pródigo. Bueno, yo soy rico, tengo el Porsche, tengo el... Y cuando venga una crisis o cuando venga una enfermedad, ¿de qué me sirve tener dinero si no me lo va a echar en el ataúd? Entonces quiere decir que la felicidad no puede depender de eso, de una posesión, de un prestigio, de un bien material. Entonces, ¿cuál es esa clave? Pues nos la dice el Señor. La clave de la felicidad es, un poco ya ha salido, que soy hijo de Dios. Puedo ser el más miserable del mundo, que no tiene donde caer muerto, pero soy hijo de Dios. Puedo estar en la enfermedad más tremenda, más dolorosa, pero Dios es mi Padre. Puedo estar al punto de pasar al otro lado, como me ha tocado leerlo de algunos escritores, en concreto estoy pensando en uno, Alejandro Llano, dice, cuando está uno frente al toro, tampoco es tan horrible, porque al otro lado me espera
mi Padre Dios. O puedo estar feliz porque ganó el equipo, y todo es porque soy hijo de Dios. El verdadero motivo de la felicidad es que soy hijo de Dios. Por eso San José María dice que estén tristes los que no quieran ser hijos de Dios. Un hijo de Dios siempre está contento. La alegría del Evangelio va por ahí. Que estén tristes los que no se consideren hijos de Dios. Surco número 54. Ese es el sentido verdadero, el fundamento de la alegría del cristiano. Dios es mi Padre. Y es el mejor consejo para los momentos más duros. Me ha tocado con esto del COVID escuchar personas que me cuentan pues ese diálogo con Dios, cuando uno habla con Él ya, porque uno ve que va para el otro lado, y poder uno hablar con Él. Es mi papá. Y decir, hombre, estoy aquí en el borde, ¿no? Señor, si me quieres llevar, estoy en tus manos, soy tu hijo, tu voluntad. Pero dame un tiempito más para hacer esto que me falta, para sacar a mi mamá a celebrarle su aniversario, para llevarla a Fátima. Bueno, lo sea, uno negocia con Dios como con un papá, pero sin miedo, porque es mi papá. Y si me quieres llevar, pues estoy en tus brazos. Si me das más tiempo, es para hacer tu voluntad. Entonces, la primera idea es que el cristianismo no se opone a la felicidad. Al contrario, que el cristianismo es el verdadero camino de la felicidad y de la alegría. La segunda idea lo es porque nos da esa seguridad de que somos hijos de Dios. Ese es el fundamento sobre el que se construye todo el edificio de nuestra espiritualidad, de nuestras convicciones profundas. Uno tiene que tener unos principios, unos factores claves, y este es el primero: soy hijo de Dios. San José María decía que es el fundamento de la vida espiritual. Bueno, el fundamento de la alegría es que soy hijo de Dios. Ahora ustedes seguramente, pues que están haciendo su oración, están hablando con el Señor, dirán, bueno, pero entonces soy hijo de Dios, muy bien. Pero me dice que no puedo buscar la alegría en un videojuego, en un equipo de fútbol, en un amor humano, en el dinero. Entonces, ¿dónde? Es más, salimos a la calle, ya ha salido mencionado el tiempo de crisis, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Este mundo en el que estamos, tarde o temprano nos pone con el problema del dolor, que es un escándalo también, ¿no? Como, si Dios es bueno, ¿por qué permite el dolor? Si Dios es mi Padre, ¿por qué permite que haya COVID y que me afecte tan cerca y que mueran seres que quiero? ¿Por qué habla usted de felicidad y alegría, que el cristianismo es camino de alegría, cuando yo mismo fallo, yo mismo me equivoco y peco cuando no quisiera hacerlo y soy débil? Y al vecino ni se diga, me hace la vida imposible, por activa o por pasiva, con sus comentarios, con sus críticas, con sus zancadillas. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues esa es la tercera idea, la última idea. ¿Cómo hacer compatible el problema del dolor, el mal, el sufrimiento, con la afirmación de que el cristianismo es el camino de la alegría? Bueno, esto tiene toda la explicación antropológica, es muy profunda, y teológica, porque se remonta al pecado original. La causa del mal es el pecado. Algunos de ustedes me decían estos días que le había llamado la atención esa frase. El origen del mal es la libertad mal utilizada. El problema es que estamos aquí, y ya nos pasó. Si fuéramos Adán, hubiéramos dicho, hombre, ojalá no pecar, pero quizá hubiéramos pecado, como pecamos nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios ante ese problema? Dios hace un mundo perfecto, el Edén, el jardín, el paraíso terrenal. Y lo corona con el hombre y la mujer como sus hijos, a imagen y semejanza, para que dominen, para que conozcan. Y la envidia del demonio, pues los hace que se enorgullezcan, que en su soberbia desconfíen del Dios Padre, y entra el pecado en el mundo y la muerte. ¿Qué hace Dios para curar aquello? Envía a su Hijo, y es por eso que la liturgia nos pone este domingo, el domingo de la alegría, en plena Cuaresma, para que recordemos que en medio del sufrimiento de la penitencia cabe la alegría. ¿Por qué?
porque hay una explicación del origen de la alegría. La alegría no es fisiológica, de animal sano, del que tiene salud, dinero y amor. No, tiene un contenido. Tiene un fundamento, decíamos, que es la filiación divina, soy hijo de Dios, y un contenido. Y ese contenido es el que consideramos en esta Cuaresma, el que nos estamos preparando para celebrar en Semana Santa. ¿Por qué estamos contentos? Porque tenemos esperanza. Contento significa eso, con contenido, que tiene algo adentro, que tiene contenido. ¿Cuál es ese contenido? El amor, la esperanza, la fe, el confiar en Dios. Jesús es mi amor, Jesús me ama, Jesús me salva, murió por mí en la cruz. Entonces uno diría, ¿qué evangelio pone la liturgia en la iglesia para que los cristianos consideren en ese momento? Y entonces uno va y mira y se encuentra con unas palabras de San Lucas, que están después del diálogo, de San Juan, que está después del diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Hoy salía en el evangelio un fariseo malo, un fariseo malo, no era para despertar a nadie, que es soberbio y se sienta en la primera fila y dice, gracias porque yo no soy como ese de atrás. En cambio el de atrás se arrodilla, baja la cabeza y dice, perdóname Señor, soy un pecador. Bueno, queda el fariseo como el malo. En cambio este fariseo muy bueno, es un hombre que confía en Jesús. Dice, hombre, nadie hace lo que tú haces si no fuera un enviado de Dios. Nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús ve que este hombre es un hombre noble y le empieza a explicar. Entonces el capítulo 3 de San Juan es una catequesis. Y comienza recordando una escena del Antiguo Testamento que está en el libro de los Números, en el capítulo 21, que por cierto además es un argumento cuando critican que los católicos tengamos imágenes, ¿no? El crucifijo, la Virgen, la foto de la novia. ¿Por qué tenemos imágenes? Si hay unos pasajes del Antiguo Testamento que dice que no adora imágenes, pues que no adora imágenes de ídolos. Pero en el capítulo 21 de los Números, Dios manda hacer una imagen y mirarla para la salvación. Pues porque, y además la gran imagen es Jesús. Y nosotros somos imagen, o sea que no pasa nada con las imágenes. Obviamente si uno le queda en la imagen y no en lo representado, pues más bobo, pues yo creo que estoy besando un papel, le estoy besando a mi madre, no al papel. Si yo le lanzo un beso a la cruz, pues no es a ese pedazo de madera, es a Jesús que me está representado ahí. Bueno, pues estaba en una de esas metidas de pata de los judíos y entonces el Señor les mandó de castigo una peste de serpientes y empezaron a morir judíos a lo loco picados por las serpientes. Entonces ahí sí se arrepienten y van donde Moisés una vez más a pedirle que interceda ante el Padre. Y Dios le manda a decir, haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Esa serpiente pues tiene mucha reminiscencia del tema de la salud. Los médicos todavía tienen en su recipit de la formulación la serpiente como el símbolo de Esculapio. Pon una serpiente en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Jesús hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Y cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Está por ahí en el Antiguo Testamento. Jesús, cuando habla con Nicodemo, lo cita. Indica que se está cumpliendo la profecía. Y le dice, mira, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, en un estandarte, en una montaña. ¿De qué estandarte y de qué montaña estamos hablando? ¿Quién se le ocurre? El Hijo del Hombre elevado a un estandarte en una montaña. En el Calvario. Muy bien, gracias. Así, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Con esa elevación
El Maestro alude a su próxima muerte en la cruz, con la cual nos redimió y nos alcanzó el acceso a la vida eterna. Tercera idea central de la meditación. La primera era que el cristianismo no se opone a la alegría, todo lo contrario, la alegría del Evangelio. La segunda, que el fundamento es que somos hijos de Dios, es el fundamento de la alegría. Y la tercera es cuáles son las raíces, la savia de esa alegría. En palabras de San José María, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Y por eso así vamos llegando a la respuesta del título de la meditación, las raíces de la alegría. Las raíces de la alegría tienen forma de cruz. Estamos contentos porque Cristo nos redimió. La alegría cristiana es la fruto de la esperanza de saber que todo tiene sentido, que todo tiene respuesta, que incluso el dolor, el pecado, la muerte tiene una explicación y que no todo se acaba con la muerte, que ese es el gran miedo del hombre que está sin saber para dónde va, porque sabe que cuando se acabe el mundo, pues si no hay nada más, qué cosa tan horrible. Nosotros sabemos que cuando se acabe la vida terrenal, se nos abre el mundo. Pasamos a la casa del Padre, decía Juan Pablo II. Cuando se estaba muriendo en su agonía, una persona sin fe dirá cantidad de cosas. Él decía, dejadme pasar a la casa del Padre. Simplemente voy a cambiar de casa. Se me acabaron estos 90 años aquí y ahora voy a la eternidad en la casa de mi Padre Dios, donde va a estar con mis hermanos, donde me esperan los seres queridos. Que es como lo más horrible que hay en la vida, la muerte. Pero cualquier otro dolor, cualquier otro sufrimiento tiene su explicación en que me unen a la cruz de Cristo. Y por eso la Iglesia, el cuarto domingo de Cuaresma, dice, hay que estar contentos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Y de esa manera nos salvó, nos liberó. Y nos une a esa cruz. Bueno, y ya todo el Evangelio continúa, ya ustedes lo meditan por su cuenta, donde habla de la importancia de estar unidos a ese Hijo del Hombre. Y entonces ahí sí tiene sentido la penitencia entendida como unión a la cruz de Cristo. La alegría tiene sus raíces en forma de cruz y por eso ha salido la alegría que experimentamos cuando explicamos a una persona, cuando sacamos de nuestro tiempo y lo ofrecemos al servicio del otro, cuando vamos a visitar a un pobre, cuando vamos a distribuir unos mercados, cuando hacemos un acto apostólico, hablamos de Dios a nuestros amigos, cuando les ayudamos a acercarse a Él, o cuando le entregamos la vida por completo también, porque es un don que el Señor nos ha hecho y nosotros lo devolvemos. No es solamente un momento, ¿no? Cuando recibo la ordenación sacerdotal o cuando pido la admisión en la obra, no, es día a día, cada día, cuando me levanto y comienzo el día diciendo, estas 24 horas te las ofrezco, Señor. Cuando uno vive la vida como un servicio, cuando lo hace como esta mujer del festín de Babet, digo, lo que tengo es para los demás. Me gasto mi fortuna al servicio de los otros. Pues la respuesta es, ¿cómo disfrutarán los ángeles con tu servicio? ¿No? ¿Cómo deleitarás a los ángeles? Si has deleitado tanto a tus hermanos en la tierra, como María, también podemos decir, María dice, mi alma engrandece al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María es la mujer más feliz y es la que menos gustos se dio, la que más feliz estuvo. ¿Por qué? Porque la que menos pensó en sí misma. El objetivo de su existencia era servir. Hágase en mí según la palabra de Dios, que se cumpla en mí la palabra del Señor. Fiat, hágase, amén. Fiat en realidad significa eso. Ella no respondió fiat, porque fiat es latín. Ella respondió amén. Cúmplase la voluntad de Dios. Esa es como la clave, tomar la cruz del cumplimiento de la voluntad de Dios, pero no como una cosa pesada, sino con el gozo. Una persona que vive en un pueblo como Chía y tiene que ir a visitar a su novia a Bogotá, 40 minutos de carro, tal, no va pesadumbrada, porque va feliz, porque va a ver el amor. Pues nosotros cuando le decimos que sí al Señor, igual, respondamos con esa felicidad que nos da saber que le estamos cumpliendo
al que tanto nos ama, y que es el mejor camino, no lo hacemos por eso, el mejor camino para ser verdaderamente felices es tomar la cruz del Señor, hacer en nuestra vida su voluntad, gastar nuestra existencia al servicio de Dios y de los demás, como María. Se nos acabó el tiempo, pues acudamos a ella, pidiéndole que interceda ante su Hijo para que se cumpla lo que dice ella, que es el rosario de una letanía bonita, causa de nuestra alegría. Con su ejemplo, María origina nuestra alegría. Con su sí, con su amén, con su hágase, con su fiat, ella nos trajo al Hijo, que es la alegría porque nos redimió. Pidámosle a nuestra Madre que nos alcance del Señor la gracia que pedimos en la oración de la misa de mañana. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano, tú y yo, nos apresuremos con fe gozosa y entrega diligente, la cruz, a celebrar las próximas fiestas pascuales. Que seamos siempre conscientes de que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz y que forma parte de nuestro camino porque somos hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.